vamos a presentar a nuestra hermana Cristina, quien ya se dispone a dar la apertura a la experiencia de la jarra de azucenas. Bien, pues buenos días y buenas tardes a todos, a las hermanas, a los laicos y también a las laicas de la familia Santa Ana. Y retomamos después de 2 meses que aquí en España han sido 2 meses de vacaciones, o sea que me pilláis como inicio de curso. Retomamos estas sesiones en las que pues, queremos presentar y adentrarnos un poquito en el itinerario formativo carismático. Daros las gracias por todo lo compartido en las provincias y por pues, todo el trabajo hecho. Y también daros las gracias por conectaros a esta tercera ya sesión en la que intentamos pues, bueno, adentrarnos, en este caso, en la experiencia de la jarra de azucenas. Hace ya 5 meses comenzábamos este recorrido y comenzábamos con la experiencia del umbral, que era una experiencia que decíamos pues, que nos invitaba a emprender un viaje de éxodo, un viaje vital, y era de la mano como de 2 verbos, del parar y del mirar. Después, en la última sesión, pues pasábamos a la experiencia del Salz, una experiencia que también, bueno, decíamos que nos lanzaba a ser personas contemplativas, personas en búsqueda de su vocación, y nos ponía la experiencia del Salz, como muchas habéis recogido, como modelo a María. Y hoy nos toca ya pues, la tercera experiencia de nuestro itinerario, que es la experiencia de la jarra de azucenas. Y su invitación, que su invitación es la de pasar pues, de la pasividad a la creatividad. Vamos a iniciar esta presentación en un momento de Ecuador, del recorrido. Un momento de Ecuador del recorrido o de Ecuador de una carrera de fondo que juntos vamos corriendo. Y además la vamos a finalizar como a puertas del último paso, como a puertas de la meta, ¿no? de nuestro recorrido con la experiencia de la cripta. Y una que de vez en cuando también le da por correr carreras, pues bueno, puede compartiros que este momento de Ecuador en una carrera, en un recorrido que se corre con otras personas, es un momento siempre curioso. Pues que por un lado, bueno, nosotras ya hemos cogido como un ritmo, ¿no? Y nuestros músculos pues ya se han ido calentando y nuestro cuerpo parece que ya va corriendo como con una inercia. Pero por otro lado, a veces en estos momentos de Ecuador, nuestra cabeza nos puede jugar como una mala pasada. Porque en el Ecuador de cualquier recorrido es un momento en el que ya no tenemos esa ilusión que teníamos al inicio cuando presentábamos la experiencia del umbral y tampoco ya vemos como la meta ya aquí, que la veremos en la próxima sesión, sino que estamos ahí en un punto en el que a veces la cabeza nos juega malas pasadas. Y desde esta aficionada a carreras, también os digo que cada vez menos, os comparto que quizás sea un momento como de permanecer corriendo y de que cuando nos corra la cabeza una mala pasada, centrarnos en este disfrutar del recorrido que estamos haciendo juntos por el itinerario. Y bien, pues si os parece, una vez dicho esto, pues vamos a recorrer este Ecuador del camino juntos, presentando como en el resto de sesiones primero el esquema. Voy a compartir pantalla, que creo que puedo. Sí, puedo. Vale. Venga, pues comparto pantalla. Vale. Ahí. Vale, pues presentando el esquema como hemos hecho otras veces, porque creo que puede ayudarnos a no perdernos en el desarrollo pues, de esta presentación. Vamos a comenzar, como también las otras veces, haciendo un poquito de memoria, explicando brevemente las 4 experiencias o movimientos espirituales, sobre todo por si hay personas que os incorporáis en esta sesión y no habéis participado de las anteriores. También deciros que en los canales de YouTube pues, están colgadas por si bueno, os interesa y queréis pues, seguir el ritmo pues, del grupo que empezó. Una vez hecha como esa presentación, en la que intentaré no alargarme mucho para no aburriros, pasaremos ya a un segundo punto que he titulado Las primeras hermanas en el Hospital de Gracia, un icono de unción. Eu não sei, eu estou lendo aqui, tá? Ya el micro ese. Vale, en este segundo punto, en un primer momento nos centraremos mucho en el contexto, en el Hospital de Nuestra Señora de Gracia, y en un segundo momento he titulado El mayor cuidado como una forma de ungir la vida.
De aquí pasaremos a la experiencia, al movimiento espiritual en sí, que nos propone la jarra de azucenas, que es el paso de la pasividad a la creatividad. Y como veis, aquí en esta ocasión insertaremos a la persona de la Trinidad que nos acompaña en esta experiencia, que es al Espíritu, y no lo haremos de una forma separada como en las otras sesiones, y bueno, ya iremos viendo, porque me ha parecido interesante insertarlo en la tercera experiencia. Voy a recordar brevemente. Decíamos que si hacemos un poco de memoria y nos trasladamos hace 5 meses, cuando nos acercamos al itinerario, lo que nos encontramos básicamente son 4 experiencias, que también podemos llamar movimientos espirituales, 4 lugares, que básicamente son lugares significativos de la vida de María Raffles, Juan Bonal y las primeras hermanas, y que dentro del itinerario cumplen una función de icono. Esta función de icono también decíamos que lo que quiere hacer es condensar a partir de una historia la experiencia que se nos propone vivir. Y además de esto, decíamos también que en 3 de las 4 experiencias, en Sal, la jarra de azucenas y la cripta, el umbral se queda fuera, lo que encontramos es a una de las personas de la Trinidad, al Padre, al Hijo y al Espíritu. Aquí he puesto solamente esta diapositiva por si algunas de las personas se incorporan hoy y quieren hacer un pantallazo, pues que resume un poco esto que he dicho, pero en cada una de las experiencias, pues cuáles son los movimientos, el icono y la persona de la Trinidad con la que nos encontramos. Y de aquí directamente ya pasamos a centrarnos en el caso que hoy nos ocupa, que es la experiencia de la jarra de azucenas. ¿Qué es lo que nos encontramos en esta experiencia? Bien, pues el movimiento espiritual en sí de la experiencia es el paso, como ya hemos dicho, de la pasividad a la creatividad. El lugar de la historia o el icono que nos propone recorrer esta experiencia es la misión y la tarea de las primeras hermanas en el Hospital de Gracia, Zaragoza. Y la persona con la que nos encontramos una vez que entramos en la experiencia de la jarra de azucenas es con la persona del Espíritu Santo. Bien, voy a dejar de compartir pantalla porque esto a veces despista, o por lo menos a mí me despista, porque vamos ya a pasar al punto 2. Como habitualmente, y como ya os he presentado en el esquema, primero voy a centrarme en lo que llamamos el icono, el lugar, la parte de historia, para luego poder abordar el movimiento espiritual y, como ya he dicho, en el movimiento espiritual es donde trataremos a la persona del espíritu. Vale. Pues en el punto 2, que habíamos titulado Las primeras hermanas en el Hospital de Gracia Zaragoza, un icono de unción. Si en la experiencia del umbral, hace 5 meses que presentábamos, acompañábamos a aquel primer grupo de hermanas en el viaje de Barcelona a Zaragoza, ahora ya nos vamos a situar en Zaragoza y concretamente nos vamos a situar en el Hospital de Nuestra Señora de Gracia de dicha ciudad. Más o menos en el tiempo que corre entre 1804, que es la llegada a Zaragoza, y 1824. Vamos a coger esta fecha, que como sabéis es la fecha de la aprobación de las constituciones del 24, y que podemos decir que son unas constituciones en las que aquel primer grupo pues plasma la vida, ¿no? Lo que ha experimentado en la carne y lo hace palabra, lo deja como en un texto constitucional. Y esto, por lo que también pues compartíamos al principio con Gladys, lo hace pues para que otras y otros podamos acoger esta palabra y hacer la carne, ¿no? Y hacer la vida. Entonces, bueno, coger esta fecha y estas constituciones como un punto, como un hito importante en el que nos pararemos. Hoy, aunque en estas fechas también se incluye pues todo lo que son los sitios de la ciudad de Zaragoza, un momento en el que la ciudad de Zaragoza pues es rodeada y bloqueada, y la guerra, todo esto se desarrolla en el 1808-1809, no vamos a adentrarnos ahí porque precisamente esos acontecimientos son los que forman parte de la última experiencia que nos presenta el itinerario, que es la experiencia de la cripta. Entonces, nos vamos a ubicar, en primer lugar, en el primer lugar
en el que se va a encarnar, se va a materializar, se va a concretar en diferentes tareas la misión de nuestra congregación. Nos vamos a centrar especialmente en el Hospital de Nuestra Señora de Gracia. Además, como sabéis, precisamente las hermanas, aquel primer grupo, asumió como símbolo de identificación con la misión, como símbolo de encarnación, que también recogíais en alguna de vuestras presentaciones, esta jarra de azucenas que ya estaba presente en el escudo del hospital y que además pues, da también símbolo y nombre a esta experiencia. Bien, vamos a intentar, lo primero de todo, situarnos como si estuviéramos allí, como si estuviéramos presentes en el lugar, en este hospital. Y vamos a intentar hacerlo de una manera que nos permita acercarnos a ver lo que allí se veía, a sentir lo que allí se sentía, incluso a oler el aroma pues, de aquellas salas. Y esto lo vamos a hacer teniendo muy en cuenta que su contexto, el contexto de este hospital, es un contexto muy diferente al de nosotros porque es un hospital pues, de principios del siglo XIX. Para situarnos, lo primero que quizá hay que decir es que estamos frente a un hospital grande. Estamos grande en dimensiones y además un hospital que es uno de los más importantes de Europa en aquella época. Este hospital está situado en una ciudad española, Zaragoza, que no es una ciudad muy grande, pero que sí es una ciudad que está muy bien comunicada. Zaragoza geográficamente en España se sitúa en un punto que está entre dos ciudades muy grandes, como son Madrid y Barcelona, y dos ciudades que son un poquito más pequeñas, pero que sí que son zonas como de comunicaciones porque tienen el mar y puertos, que son Valencia y Bilbao. Y además, Zaragoza no se encuentra muy lejos de la frontera con Francia. Esto permite que por allí, que por la ciudad y también por el hospital pasaran muchas personas y personas muy diferentes. ¿Qué datos tenemos de esto? Bueno, pues tenemos en informes que más o menos al año solían pasar entre unos 6.000 u 8.000 enfermos. Pero que estos datos, en años de epidemia, el número de enfermos pues podía subir y subía hasta unos 12.000 enfermos. Por lo tanto, nos podemos hacer una idea pues, de las dimensiones de aquel hospital. Es interesante que la zona donde está ubicado el hospital, Zaragoza, y esto que remarcaba de un punto de muchas comunicaciones, porque creo que no debemos olvidar que existe una pluralidad de personas, también es una pluralidad de ideas y una pluralidad de vivencias, de culturas y de modos que pasaban por ese hospital. Un dato de eso lo encontramos también en informes que nos dicen como, bueno, a algunos de los confesores que había en el hospital se les pedía, además de saber español, italiano, francés y vasco. Vasco es una lengua que se habla en el País Vasco, en España, en la zona norte. Por lo tanto, esto confirma pues, esa idea, ¿no?, de que el hospital era un lugar de mucha pluralidad de gente y de muchas personas. Voy a volver a compartir pantalla porque aunque seguro que casi todos habéis visto imágenes del hospital de la época, bueno, nunca deja de ser interesante cuando hablamos de estas cosas poner imágenes. Entonces, bueno, aquí tenemos un grabado del hospital por fuera en el que ya podemos intuir pues, las dimensiones grandes del hospital. Pero más allá del grabado del hospital por fuera, quizá para ver mejor sus dimensiones es más interesante de planta, ¿no?, en la que sí que ya nos podemos hacer una idea de que estamos hablando de un hospital muy grande, incluso de un hospital pues, con varios pabellones o de un recinto y que ocupaba pues, una manzana. Una vez, voy a quitar ahora esto otra vez para no despistarnos. Vale. Una vez visto o dados estos como primeros datos del hospital que nos ayuden a situarnos y vistas también pues, las imágenes, os invito a que nos podamos adentrar en qué tipo de personas acudían a los hospitales en la época. Y os invito a que nos podamos adentrar en esta pregunta de, bueno, pero allí, ¿qué gente iba? Pues de la mano de los informes del conde Sástago.
ya os aviso de que esta vez voy a leer bastantes textos o informes, porque a veces creo que es mejor que hablen ellos que no que hable yo, que es más interesante. Entonces voy a leer unos primeros que dice lo siguiente en un informe sobre qué tipo de personas acudían a los hospitales de la época. Nadie ignora que a los hospitales solo van a curarse los que no tienen otro arbitrio, otra opción. Los hombres debilitados de su miseria, los vagos, sin oficio ni beneficio, los enfermos viciosos, los más que van a un hospital apenas han conocido cama, pan blanco y carnero. Este regalo es causa de que se abuse de las estancias, lo es también de fingir accidente. Como también sabéis, en el hospital era famoso, o tenía nombre, un pabellón de dementes, y también nos encontramos aquí en este informe algunas palabras sobre la situación de los dementes o sobre ese pabellón. Dice el informe también del conde Sástago: hay locos que ellos mismos se fingen tales por huir muchas veces de las penas que merecen sus delitos. A otros los hacen locos sus mujeres, sus maridos o sus presuntos herederos. Es increíble la maldad que se advierte contra estos infelices, y aún cuán escrupuloso es el graduar a un hombre por loco sin serlo. Bien, pues de la mano de este informe nos podemos hacer una idea que las personas que acudían a los hospitales de la época eran en gran parte personas que no tenían otro lugar a donde ir, personas a veces enfermas o a veces que no, pero con una pobreza o una falta de recursos, pues que les hacía desarrollar todas las artimañas para poder encontrar alimento o cobijo en aquel lugar. Voy a seguir también con las imágenes, por esto de intentar colocarnos en el lugar como si estuviéramos presentes. Y ahora os voy a proyectar como dos cuadros de un pintor español, de Francisco de Goya, de un pintor aragonés que pasó gran parte de su vida y su formación en Zaragoza, pero que además es llamado por el general Palafox para que pinte las ruinas después de la guerra. Él estará allí, estas ruinas o estas pinturas de ruinas se conocen como los desastres de la guerra, y esto lo pintará en torno al 1810-1820. Y además esto también lo recuperaremos su pintura en la experiencia de la cripta, porque creo que nos puede ayudar a sentir, ¿no? A sentir un poco de la mano de su pintura qué es lo que allí se estaba sintiendo. Os voy a poner dos de sus cuadros. Como veréis, es un pintor como muy expresivo. Aquí, voy a compartir pantalla. Este primero es un cuadro que pinta Goya del interior de un hospital. No podemos asegurar que fuera el interior de una de las salas del Hospital de Gracia, pero sí, que probablemente pues Goya debió conocer ese hospital y que parte de la inspiración era. Y desde luego sí que es un reflejo de las salas de los hospitales de la época. Y este segundo, que es también bastante impresionante, que se llama Corral de Locos, que es precisamente una pintura de uno de los pabellones de dementes de la época. Y creo que tampoco hace falta palabras, sino que la pintura habla por sí misma, ¿no? De la mano también de la pintura de Goya, nos podemos adentrar en qué era lo que allí se veía, se olía, se sentía. Y llegamos también a la siguiente pregunta, y es, nos hemos hecho una idea de cuáles eran las dimensiones del hospital, su estructura, de qué personas acudían, de qué podía sentirse en ese ambiente, pero ¿cómo funcionaba aquel hospital, ¿no? ¿Cómo funcionaba aquel hospital antes de la llegada de las hermanas? Y de esto tenemos la suerte de tener también informes, concretamente unos informes de los directores del Seminario de San Carlos que mandan pues al conde Sástago, y que voy a también pasar a leer para que nos ayuden. Leo los informes.
Son unos informes que, como os digo, mandan los directores del seminario y que los mandan como recordando cómo era el hospital en la época que todavía no habían llegado las hermanas. Apenas se podía entrar en dicho hospital sin tropezar por los tránsitos y salas, especialmente en cirugía, con hombres y mujeres inmodestos, ya sea conversando por los rincones, ya sea sentados largos ratos en las camas de algunas enfermas menos agravadas. Apenas se podía sentar un confesor a la cabecera de un enfermo sin gran cuidado de no mancharse su ropa en las aguas e inmundicias del suelo y recoger algunos insectos de sus camas. Estos sobre el hedor que éstas y las salas despedían. El mal modo con el que se les distribuía tirándoles encima de la cama el pan, la carne, los huevos o bizcochos que les pertenecían, y pasando por delante con el caldo sin hacer instancia a los desganados e inapetentes para que lo tomasen, dejando aparte el comercio de raciones y la sustitución de estas por dineros. Bueno, pues con este breve recorrido, tanto por informes como por cuadros y grabados de la época, creo que podemos introducirnos mejor en el clima que allí se estaba viviendo y en el clima y en el ambiente en el que se desarrollará la misión, la tarea y la espiritualidad de nuestras primeras hermanas. Y todo esto, y de una forma unida, la misión, la tarea y la espiritualidad, es lo que vamos a intentar presentar en el siguiente punto, que en el esquema llamábamos el mayor cuidado, una forma de ungir la vida. Y permitirme que voy a beber un poquito de agua. Bien, pues como muy probablemente muchos de vosotros sabéis, en las constituciones de las hermanas, en las nuestras ahora actuales, se recogen en el número 39 lo siguiente. Nuestros fundadores y primeras hermanas nos legaron un estilo propio de vivir la caridad, con el mayor cuidado, con todo amor. El mayor cuidado y ungir la vida. ¿Qué es esto de ungir y por qué lo traigo aquí, que estamos hablando de la misión y de la tarea de las primeras hermanas en el Hospital de Gracia? Pues os invito a viajar otra vez y a viajar un poco más lejos, a viajar hasta Israel, a viajar hasta la cultura judía de Jesús, donde se utilizaban aceites para ungir, para derramar en el cuerpo. Y esto se hacía con diferentes motivos, que algunos de ellos, muy curiosamente, los conservamos en ritos de nuestros sacramentos, como pues, en el bautismo, confirmación, en la unción de enfermos. Bien, ¿por qué motivos allí en la cultura judía de Jesús se ungía el cuerpo? Bueno, podemos resumirlo en tres que además a veces se dan de forma conjunta y no separada, pero bueno, en tres. Uno primero como unción, como rito de consagración, pues como dedicación de algo o alguien a Dios, ¿no? A lo sagrado. O también podemos decir como un giro vital de alguien pues, hacia lo sagrado. Unción también como un signo de respeto y en señal de acogida, pero con esa reverencia de honor y de dignidad. Aquí tenemos muchos ejemplos, ¿no? Pues de derramar aceite sobre el huésped que llega. Tenemos también en los salmos, delante de mí preparas una mesa, con una unción perfumas mi cabeza, en el Salmo 23. Y tenemos el ejemplo que todos conocemos pues, de la mujer que unge con perfume en una comida los pies de Jesús. Y en un tercer motivo, una tercera ocasión, que es con intención de sanar. Tenemos en Marcos relatos de los discípulos en los que se nos dice que practicaban unciones con aceite y sanaban enfermos. En Marcos 6:13 pues curaban a muchos enfermos ungiéndolos con aceite. También tenemos en el Levítico, en el capítulo 14, una descripción bastante larga de cómo los leprosos, una vez superada la lepra, se practicaban ritos de purificación
de la enfermedad, entendiendo también pues, que en aquella cultura y en aquel momento la enfermedad estaba muy asociada al pecado y al mal. Tenemos estos tres casos, como consagración, como signo de acogida, como sanación. Y quizá hoy podamos retomar este acto de ungir los cuerpos del pueblo de Israel y ponerlo en relación con el mayor cuidado como una marca, como una señal, como un tocar que penetra profundamente el cuerpo, como aceite en sus huesos, ¿no? También pues, del Salmo 109. Un aceite que penetra en los huesos y que alivia, sana y consagra la vida. Y para que podamos adentrarnos en esta relación que yo os propongo entre el ungir y el mayor cuidado, pues permitirme que otra vez acuda a textos de la época, en este caso a un texto de las Constituciones del 24, que es el capítulo 8, y que está dedicado al cuidado de las enfermas. Es un texto muy conocido, pero que hoy nos lo vamos a leer como de forma seguida. Dice el capítulo 8 de las Constituciones del 24, y como digo, es un capítulo dedicado al cuidado de las enfermas. No han de atender que sirven a unas personas desvalidas o desamparadas del mundo, groseras, tal vez soeces o pecadoras, cuales se presentan a los ojos corporales, las enfermas del hospital, sino a unas criaturas hechas a la imagen y semejanza de la Santísima Trinidad, a unos prójimos criados para ver y gozar de Dios, a unos hermanos suyos en Jesucristo y al mismo Jesucristo, que gusta de ser reconocido y reverenciado en sus pobres, y recibe cuantos servicios les hacen como hechos a su misma persona, que tales los presenta la eterna e inefable verdad de Dios a los ojos de nuestra fe. Alumbradas por esta luz, por la luz de ver en estas personas a unos hermanos nuestros en Jesucristo y al mismo Jesucristo, que jamás deben perder de vista, y considerando cada día que a la hora menos pensada puede llegar a su sala Jesucristo en la persona de alguna enferma, tendrán siempre prevenida y bien dispuesta alguna cama de sobra en cada enfermería. Luego que llegue una enferma, la recibirán con afectos y demostraciones de atención y compasión. La sentarán en una silla que tendrán también preparada para que tome un poco de alimento. La desnudarán con el mayor cuidado que pida su delicadeza. Y entre tanto, una hermana o criada le calentará la cama en el invierno y en cualquier otro tiempo si el estado de la enferma lo requiere. Y la acostarán a ella con mucho cuidado y se informarán si falta mucho si hace mucho que no ha tomado alimento y si falta mucho para repartir el que se da en la Santa Casa. Le procurarán una taza de caldo u otro refuerzo que no pueda dañar. Pues tanto este texto de las Constituciones del 24 que acabamos de leer, como en las unciones que practicaba el pueblo de Israel, creo que es difícil separar la acción en sí, o sea, el derramar aceite o el preparar un caldo o el calentar la cama, de la oración, de la consagración de la vida, de la unción. En el texto de nuestras Constituciones queda muy claro al principio cuando se remarca que no han de atender que sirven a unas personas desvalidas, sino al mismo Jesucristo. Y es desde aquí, desde este no quedar claro esa separación entre el gesto que estoy haciendo y luego toda la dimensión que le doy a ese gesto, desde donde creo que quizá podemos decir que las primeras hermanas encarnaron la misión en el hospital de Nuestra Señora de Gracia en multitud de acciones contemplativas. O dicho de otra manera, en tareas que eran unción, que eran contemplación, que eran consagración de la vida. Y la verdad es que a mí estas multitud de acciones contemplativas me preguntan y me provocan. Y me preguntan y me provocan a mis acciones, a la multitud de mis tareas cotidianas, que cada una y cada uno de nosotros sabe cuáles son. Me preguntan que dónde está tu dimensión contemplativa, tu unción de la vida, sea lo que sea que estás haciendo.
Y es que gran parte del paso que se nos invita a dar en la experiencia de la jarra de azucenas, de ese movimiento espiritual de la pasividad a la creatividad, que a continuación vamos a presentar, creo que depende de la respuesta que demos a esta pregunta. Hasta aquí el contexto del hospital y ahora nos vamos a centrar en lo que es la experiencia, el movimiento de la experiencia, ese paso de la pasividad a la creatividad. Pero lo vamos a hacer primero concretando qué es lo que el itinerario formativo carismático está entendiendo por pasividad y qué es lo que está entendiendo por creatividad, para no caer como en errores, porque quizá en nuestros diferentes países se están entendiendo unas cosas por pasividad y por creatividad que no es lo que el itinerario en el fondo entiende. No estamos entendiendo en el itinerario formativo carismático pasividad como una mera ausencia de acción, como una mera ausencia de actividades. Todos y todas tenemos la experiencia de estar haciendo muchas cosas y vivir en lo que el itinerario formativo carismático llama pasividad. La pasividad aquí la estamos entendiendo como una ausencia de dinamismo, pero de un dinamismo que no nace de nuestras iniciativas personales, sino de una acogida de la vida del espíritu. Dicho de otro modo, quizá más sencillo, el itinerario identifica la pasividad con lo que podemos llamar la mediocridad de la vida. El vivir por inercia, sin muchos planteamientos y sin muchos interrogantes. El dejar que la vida simplemente nos viva. Esta pasividad se rompe o se comienza a transitar hacia creatividad cuando tenemos la experiencia en nuestro interior, en nuestro corazón, podemos decir, de que comienza a resonar algo muy parecido a lo que también se encuentra en el Evangelio, aquello de el que quiera salvar, guardar su vida, la perderá. Cuando nos damos cuenta o empezamos a experimentar que por guardar, que por retener, que por calcular, por no complicarnos ni preguntarnos demasiado, por vivir de inercias, estamos perdiendo la vida. La vida se nos va escapando de las manos y nos cuesta encontrar sentido a lo que estamos haciendo. En consecuencia, con esto que acabo de decir, el itinerario por creatividad no entiende un esfuerzo o una capacidad que nace de nuestras propias fuerzas, destrezas o técnicas o saberes, sino más bien un soltar, un abrir, un entregar, un arriesgarse, un destensarnos para coger un dinamismo y una novedad que no nace de nosotros, sino de otro, del espíritu que nos habita y que nos invita a recorrer individual y comunitariamente caminos que muchas veces son desconocidos, poco transitados y a veces incluso sin delimitar. No podemos olvidar aquí que a nuestras primeras hermanas, mujeres nacidas a finales del siglo XVIII, la respuesta a su contexto y a las necesidades de su contexto y muy probablemente la acogida de ese dinamismo del espíritu les llevó a estudiar flebotomía. Pues una técnica médica bastante compleja. Por aquí veo a Carmen, que seguro que podría decir muchísimas más cosas que yo sobre la flebotomía, y nada común en mujeres de la época. Yo no sé vosotros, pero mi abuela, que ahora tiene 80 y pico años, pues bueno, le cuesta escribir y leer, ¿no? A mí que unas mujeres de finales del siglo XVIII se lanzaran a algo así me parece que es lo suficientemente significativo como para recogerlo de ejemplo de por dónde a veces la acogida del espíritu nos lleva. Por lo tanto, este movimiento espiritual que presenta la jarra de azucenas, este paso de la pasividad a la creatividad, lo podemos resumir en que nos habla de un perder para ganar, de un dejar hueco al tercero, al espíritu, para que todas nuestras tareas, nuestras actividades, nuestros saberes, nuestros trabajos sean transformados y sean transformados en acciones contemplativas que unjan
y llenen de novedad la vida. Quiero ir terminando porque me parece también muy interesante el poder compartir y el dejar ese espacio para hacerlo, pero me vais a permitir que lo haga trayendo otro texto más, otro texto de las Constituciones del 24, porque alumbra mucho mejor que cualquier cosa que yo pueda decir esta cuestión. Es un texto que con el vocabulario de la época creo que nos habla de que esto está acogida del espíritu que transforma nuestras acciones en acciones contemplativas. Este texto lo encontráis al principio, es justo el principio del capítulo 15 de esas Constituciones. Dice el texto de estas Constituciones: el cuerpo humano, sin el alma que le da vida, aunque sea el más hermoso y bien proporcionado, no lo es sino un frío cadáver sin espíritu, que camina a toda prisa a la corrupción. En breve se deshace y apenas quedan vestigios de su existencia al poco tiempo. Así, las acciones humanas, sin la divina gracia que las anime, aunque sean dirigidas a los mejores fines, por más que parezcan virtuosas, no lo son en realidad, sino fríos esqueletos sin virtud, sin vida espiritual ni mérito, llenas ordinariamente de 1000 defectos aún exteriores y que luego cansan. Y ahora el texto se dirige directamente a las hermanas y dice: para que sus obras pues no sean vanas y unas meras apariencias de virtud, sino sólidas y agradables a Dios y provechosas en sí mismas, suaves y aún deliciosas y permanentes, es preciso que vayan animadas de la gracia y del auxilio del Señor. Pues bien, con este texto de estas Constituciones y con el lenguaje de la época creo que alumbran cuál es la hondura del dinamismo de esta experiencia. Termino ya de hablar y dejo paso a otras personas para que también pues, podamos compartir lo que estamos viviendo o lo que esto nos resuena por dentro. Muchas gracias a todos y paso la palabra.